Te aseguro que aquí resolverás tus dudas sobre los seguros. Te aseguro que aprenderás de seguros. Te aseguro que escogerás el mejor seguro. Aquí empieza Te Aseguro, una producción de la Protectora Corredores de Seguros. Hola a todos y bienvenidos a Te Aseguro Podcast. En este episodio nos vamos a sumergir en un mundo fascinante, en el de las fianzas y cauciones, que son dos pilares fundamentales en el ámbito financiero y empresarial. Así que acompáñennos mientras exploramos estos conceptos claves, pero además de mucha relevancia en el mundo de los seguros, de las fianzas y cauciones. Así que comencemos, y para hacerlo, en este episodio nos acompaña Santiago Zapata, asegurador especializado en fianzas y cauciones, que va a lo largo de este podcast intentar responder algunas preguntas. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Claudia, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Bien, y aunque a menudo se utilizan indistintamente, son dos términos que tienen grandes diferencias, así que vamos a partir por eso, por definirlos. ¿Qué es una fianza y qué es una caución? Mira, hay una línea muy delgadita entre ambas, al final las dos son productos de garantía para apalancar una serie de proyectos y servicios. Lo que ocurre es que en el mercado se acostumbra mucho a decir fianzas vinculadas al sector financiero, emitida por los bancos, y cauciones vinculadas a las compañías de seguros. Las características son, digamos, en contenido son muy similares, pero en estructura tienen algunas diferencias. La póliza de caución es una póliza de seguro con ciertas limitaciones, y la fianza, regula la ley, es una fianza que es de ejecución inmediata, sin ejecución alguna, y la legislación del Perú hace que una fianza de garantía se pueda ejecutar en 24 horas. En cambio, una caución tiene todavía un proceso, y por eso es que es ahí la diferencia, ¿no? Pero ambas se activan precisamente cuando una de las partes incumplen lo estipulado en el contrato. Correcto. Lo que sucede es que hoy por hoy ya las instituciones y los proyectos ya exigen más una carta fianza que una póliza de caución, justamente por lo que te comentaba al principio, que la caución ya está un poquito descontinuada porque tiene ciertas características de exclusión. Sin embargo, las fianzas es un producto mucho más abierto. ¿Por qué el nombre? Bueno, se comentaba que la banca, que era la única que podía hacer fianzas, la regulación de la superintendencia autoriza a las aseguradoras a hacer lo mismo, pero con otro nombre para que no se confundan. Pero al final del día, ya hasta las mismas aseguradoras emiten más fianzas que cauciones. Eso yo creo que la caución como tal en un momento va a tender a desaparecer. Perfecto. ¿Y cómo es que se hacen efectivas? ¿En qué momento se activan? Cuando existe un fallido, cuando la institución que adquiere esta garantía se siente amenazada por un incumplimiento. La diferencia sustancial entre la fianza que emite un banco y una fianza que emite una aseguradora es que los bancos emiten fianzas de promesa de pago, es decir, por una deuda. En cambio, las aseguradoras no pueden hacer lo mismo porque no son financieras, son aseguradoras. En tal sentido, la restricción que tienen es que solamente pueden hacer fianzas de hacer o no hacer, es decir, de fiel cumplimiento. Yo activo mi fianza si tú no cumples con lo que me has prometido, si la construcción, la obra pública que tú me habías dicho que la hacías en tanto tiempo y no la cumples, yo ejecuto la fianza y la institución tiene que hacerse cobro de ese dinero por el cual se ha afianzado, ¿no? Nos has adelantado justamente de qué va una caución de fiel cumplimiento, ¿no? Pero empecemos a tipificarlas un poco. ¿Cuáles son los distintos tipos de fianzas y de pólizas también de caución que existen en el mercado? Mira, para una obra pública, digamos un proyecto de viviendas sociales, digamos, o una obra de construcción civil, las fianzas son, la primera es de fiel cumplimiento, es decir, yo presento un presupuesto, presento un programa de obra y tengo que cumplirlo. Si no, la fianza se tiene que ejecutar por un monto. Por lo general es el 10% del monto del proyecto. Luego viene la fianza de adelanto de dinero, es decir, yo tengo que avanzar la obra y la municipalidad o el gobierno regional, el gobierno, le pide una fianza para que pueda hacer un desembolso programado de acuerdo a una evaluación. Y adelanto materiales, ¿sabes? Que necesito materiales para avanzar mi obra, entonces tengo que presentar otra fianza. Eso está más vinculado al tema de la construcción y obras públicas. Pero también existen otro tipo de fianzas que exigen los casinos, las casas de tragamonedas,
para recuperar el IGB para los exportadores, para aliviar la llegada de la mercadería de los importadores, que son las famosas fianzas de garantías previas que van a SUNAT, ¿no? Donde alivia muchísimo el trabajo a los importadores. Entonces, según la actividad. Entonces. Según la actividad, Okay. Exactamente. También servicios, ¿no? Hay instituciones como, por decirte, Sedalib, que manda a licitación una empresa para que haga la limpieza de los hospitales y le exige una fianza de fiel cumplimiento que va a cumplir con todo lo que han ofrecido. Eso es básicamente lo que una fianza hace, ¿no? ¿Y cuáles son, en todo caso, los requisitos para ser evaluados, ¿no? por una compañía ante la solicitud de esta póliza? Sí. Mira, los requisitos para la evaluación son bien parecidos a lo que piden los bancos, es decir, estados financieros de los últimos 3 años, que las empresas estén limpias en el sistema, que tengan experiencia. Las compañías de seguros se fijan mucho en el tema de la experiencia, no le pueden dar una fianza a una empresa que quiere calificar para una limpieza de un hospital cuando recién se acaba de formar y no ha hecho nunca un trabajo similar. Luego que los accionistas de la empresa no tengan pues ninguna carga procesal, entonces la evaluación pasa por un tema financiero, técnico y legal. Y esas son las 3 etapas de una evaluación, ¿no? Claro, son 3 las que acabas de mencionar y son múltiples los beneficios. Sí, por supuesto. Y vamos a hablar de eso. Ya has mencionado algunos, ¿no? Seguridad jurídica, mitigación de riesgos, la facilitación de transacciones. Correcto. Pero, ¿cómo se beneficia el cliente asegurado obteniendo la carta fianza? A ver, aquí hay una característica que el cliente tiene que saber y conocer, que es fundamental y que yo siempre la repito. La gran diferencia entre solicitar una fianza en el sector financiero y solicitarla a través de un broker como Protectora ante una compañía de seguros. Es simplemente que aquí en el lado de las compañías de seguros no tiene la carga financiera que puede tener en el banco. Es decir, el banco te da una fianza, depende de la línea de crédito que tengas, te evalúa, pero va en desmedro de tu línea. Y además estás dentro del sistema financiero, es decir, cualquier fallido te va a generar un problema en el sistema financiero, es decir, puedes caer en Infocor y puedes tener una serie de problemas. Una fianza al final en una entidad financiera es un endeudamiento, en los seguros no, porque en los seguros se tipifica como una póliza de seguro. Entonces no estás mapeado en el sistema financiero. Claro. Tú puedes dejar tus líneas en el sistema financiero para hacer otras cosas, capital de trabajo, pero la fianza la tienes que obtener a través de las compañías de seguro justamente para diferenciarte y tener una línea distinta a la que tienes con el banco. Si la tienes acá, a ver, en tema de costos puede estar ahí similar, pero al final del día, el evaluador financiero se va a dar cuenta que es mucho más rentable contratar una póliza o una póliza de seguro de fianza o una carta de fianza a través de una aseguradora. El análisis también tiene que ir sobre la solvencia, ¿no? Totalmente. Que existe en la empresa emisora de esta caución. Entonces, ¿qué le diríamos o cómo debería evaluar en todo caso la confiabilidad de una empresa emisora de cauciones y fianzas? Bueno, las compañías de seguros hacen una evaluación bastante estricta, pero el sector financiero se enfoca más en la solvencia económica del cliente. Exacto. En cambio, la aseguradora se fija más en la experiencia del cliente. Obviamente tiene que tener estados financieros en buen estado, ¿no? Pero la experiencia es fundamental, porque al final esto es un riesgo, donde las compañías son especialistas y en la Protectora tenemos esa especialidad. Decirle al cliente, oye, vente para este sector que te va a ir mucho mejor que en el sector financiero. Deja el sector financiero para tu capital de trabajo, para otras cosas que quieras hacer, pero contrata tus fianzas a través de nosotros, ¿no? Bueno, Santiago, agradecerte por haber resuelto estas preguntas. No sé si quieras agregar algo adicional a esta guía, que ha intentado acercarse a lo principal. Bueno, yo simplemente diría que a los clientes y a las personas que nos ven que confíen mucho en la Protectora, en nuestra experiencia. Tenemos muchísimo tiempo en el mercado dedicados a aliviar la carga financiera de nuestros clientes, nuestros proyectos de obras públicas, y que nos contacten y que van a ver lo bien que se van a sentir con nosotros. Bien, una vez más, Santiago, muchas gracias.
Y en este capítulo hemos explorado definición, importancia, características. Esperamos que esta información haya sido súper útil para ustedes y nos reencontramos en el próximo episodio, aquí mismo, en Te Aseguro Podcast.